Eta eskerrik asko etortzeagatik, bueno, lehenbizi eskerrak, itxaldia antolatu duten guztiei, eta, bueno, eskerrak, bueno, gonbidatzeagatik, itxaldi honetara, eta baita ere, zorionak alako, ekimen honetatik badaki, esfortzu handi izan dela, hemen jesarrita hau dezen bergentaren txako, eta, mila esker. Nik bi hizkuntzak erabiliko ditut, hemen agertzen dizkizudan 3 galdera hauei erantzuna bilatzeko nahian, bai? Lehenbiziko galdera da, zer da ikuspegi juridikotik, Mario azaldu digu, zer den ikuspegi politikotik, erabakitzeko eskubidea, ikuspegi juridikotik zer da erabakitzeko eskubidea, eta zein da erabakitzeko eskubidearen rola Europan estatu berriak sortzeko prozesu guzti horietan. Bigarren galdera izango litzateke nazioarteko zuzenbideak zein baldintza eta zein prozedura eskatzen dituen halako prozesuetan, ze baldintza diren nazioarteko zuzenbideak agertzen dituena, eta hirugarren bidea gurera ekarrita izango litzateke Euskal Herrian nola gauza daiteke erabakitzeko eskubidea, ikuspegi juridikotik abiatuta, ez? Nolabait, galdera litzateke juridikoki bidezkoa litzateke Euskal Herrian txeingo dugu, ez? Ze kontestuta, bideragarria edo juridikoki bidezko izango litzateke kontsulta bat egitea Euskal Herrian. Bien, ¿qué es el derecho a decidir desde una perspectiva jurídica? Bueno, el derecho a decidir es un principio político y jurídico que está siendo utilizado, como comentaba Mario, en Escocia y en Cataluña en estos momentos, como instrumento para expresar la voluntad democrática de la sociedad. Dicho de forma breve, el derecho a decidir sería el derecho que corresponda a los ciudadanos y a las ciudadanas para decidir libremente su futuro político. Bien, el derecho a decidir está emparentado, por un lado, con el derecho de participación política, también con un principio fundamental en el derecho internacional, que es el derecho de igualdad de los pueblos. Principio de igualdad de derechos de los pueblos, perdón. Bien, ¿cuáles serían los caracteres del derecho a decidir? Bien, el derecho a decidir es un principio integrador de configuración amplia y transversal que da voz a los autonomistas, a los independentistas, a los foralistas, a los nacionalistas, a los que no son nacionalistas, a los federalistas y a quienes quieren mantener el estatus actual. El derecho a decidir se basa en la defensa de la democracia, es decir, en la voluntad libre y democráticamente expresada de todos y de todas. Defender el derecho a decidir es defender la democracia, e impedir el derecho a decidir es limitar la democracia. Desde la perspectiva jurídica, el derecho a decidir ha sido reconocido, por un lado, en el artículo 13 del Estatuto Político de Euskadi de 2004. Este es el texto político que aprobó el Parlamento Vasco por mayoría absoluta en diciembre de ese año, y que este artículo 13 recogía el derecho a decidir como instrumento democrático para encauzar las relaciones de la comunidad autónoma del País Vasco con el Estado, con la Unión Europea y con los Estados que componen la comunidad internacional. Más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014 ha dicho que el derecho a decidir es constitucional, si bien lo plantea como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional, con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo, es decir, diálogo y legalidad. Esta sentencia viene a cuento de la impugnación que se plantea contra la resolución del Parlamento de Cataluña que aprueba la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña y el derecho a decidir. Bien, el derecho a decidir interactúa con el derecho de autodeterminación, pero también se plantean diferencias entre ellos. En primer lugar, en cuanto a los sujetos. El sujeto del derecho de autodeterminación son los pueblos, mientras que el derecho a decidir se ejerce por la ciudadanía. Bien, esto no quiere decir que las naciones o los pueblos no puedan utilizar el derecho a decidir como instrumento para solucionar las cuestiones relativas a su futuro político. La segunda diferencia entre el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir es el ámbito. El ámbito del derecho de autodeterminación se ha interpretado de una forma bastante limitada, tanto por la práctica internacional como por parte de las instituciones de derecho internacional. Ha sido una lectura, a mi juicio, interesada, pero es la que es, y se ha limitado principalmente, o se ha aceptado sin problemas en los casos de los estados, de los pueblos colonizados y también en el caso de los pueblos
sometidos a subyugación o dominación de otros. Bien. El ámbito del derecho a la autodeterminación sería bastante limitado en las democracias liberales. Sin embargo, el ámbito del derecho a decidir tiene un ámbito mucho más amplio, en la medida que supone el derecho a vivir en una auténtica democracia. Bien, el derecho a decidir sirve entonces para hacer frente a la falta de reconocimiento nacional de los pueblos y también incluso puede servir para hacer frente a la imposición de muchas leyes, aunque sean democráticas o que vengan de parlamentos democráticos. Es posible que la voluntad mayoritaria de un pueblo pues, bueno, no las vea o bueno, piense que ha de actuar de una forma contraria, un poco en la línea de lo que nos comentaba Mario Zubiaga, ¿no? La diferencia entre el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación nos la ha dado también esta sentencia reciente del Tribunal Constitucional de 25 de marzo de 2014, en la que dice que el derecho a decidir puede ser constitucional, sin embargo el derecho a autodeterminación, ¿no? Tenéis ahí lo que dice el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 3. La idea básica sería que tienen una funcionalidad independiente, el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación. Dejo ahí una pregunta en el aire que para que la respondamos entre todos, ¿no? Si la cuestión sería si el derecho a decidir no supone un desarrollo actual del derecho de autodeterminación adecuado a las democracias liberales. Bien, ¿cuál ha sido la aplicación del derecho a decidir en los procesos de cambio de estatus político y de creación de nuevos estados en Europa? Bueno, desde 1989 se han creado 23 nuevos estados en Europa. En Europa, bueno, podemos pensar en la reunificación de Alemania, en el surgimiento de nuevos estados después del colapso de la URSS, en la desintegración de Yugoslavia, la separación entre Chequia y Eslovaquia. Bien, en estos procesos no se han basado fundamentalmente en el derecho de autodeterminación. Las reivindicaciones, digamos, más actuales, los procesos más actuales, se basan sobre la base de una reivindicación democrática, sería el caso de Escocia o de Cataluña. Siendo esto así, la pregunta que nos podemos hacer es si es la autodeterminación el único título para plantear un cambio de estatus político. Bien, la respuesta a esta cuestión nos la da el Tribunal Internacional de Justicia en la opinión consultiva sobre la adecuación al derecho internacional de la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo. El Tribunal Internacional de Justicia viene a decir que es enteramente posible que un acto en particular como una declaración unilateral de independencia no infrinja el derecho internacional sin que necesariamente constituya el ejercicio de un derecho que le confiere el derecho internacional. Es decir, una declaración unilateral de independencia que no se base en el derecho de autodeterminación es jurídicamente posible. A esta pregunta que os hacía antes también respondió el Tribunal Supremo de Canadá en el conocido caso relativo a la secesión de Quebec. Tenéis ahí la referencia. Bien, el Tribunal Supremo de Canadá lo que vino a decir es, en primer lugar, que el derecho a la libre determinación de los pueblos se cumple normalmente a través de la libre determinación interna en el marco del Estado existente. Dijo también el Tribunal Supremo de Canadá que ni el derecho internacional ni la Constitución de Canadá reconocen a Quebec el derecho de autodeterminación. Dijo que el derecho de autodeterminación no era aplicable a Quebec. Pero el Tribunal Supremo de Canadá dio un paso más y dijo: si una clara mayoría de Quebec responde afirmativamente a una pregunta clara a favor de la secesión, ello conferiría legitimidad democrática a la iniciativa de secesión que todos los demás participantes en la Confederación tendrían que reconocer. Es decir, en estos casos, ante esta hipótesis, se debiera de abrir un proceso negociado con el Estado, y este proceso negociado es el que daría legitimidad a los terceros estados para reconocer a Quebec como entidad estatal independiente. Una cuestión interesante es cómo resolvió en aquel caso el Tribunal Supremo de Canadá el conflicto que se plantea entre la legalidad constitucional, el orden constitucional y la legitimidad democrática de los ciudadanos y ciudadanas. Ahí tenéis lo que dijo el Tribunal Constitucional.
Las palabras que utilizó el Tribunal Constitucional fueron: la Constitución no es una camisa de fuerza. Dijo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Canadá, que se exige o se plantea un deber recíproco de comenzar una negociación entre Quebec y Canadá, es decir, la necesidad de un proceso negociado. La idea sería que si existe una voluntad política mayoritariamente expresada que está a favor de modificar su estatus constitucional, esta voluntad mayoritaria se tiene que encauzar jurídicamente. ¿Y qué ocurre en el caso de que se plantee una imposibilidad, en el caso de que no haya negociación entre el Estado matriz y Quebec, Euskal Herria, o como vimos ayer el caso de Cataluña? Bien, con relación a este tipo de casos, el derecho internacional enseña que sería legítima la vía unilateral. Esto es lo que se planteó en Kosovo. Kosovo, que es una región autónoma de Serbia, realiza su declaración unilateral de independencia. Serbia, el Estado matriz, se opone a esa declaración unilateral de independencia. ¿Os suena, no? Un poco en un contexto, digamos, más cercano. Bien, se realiza esa declaración unilateral de independencia. Al día siguiente se produjeron 57 reconocimiento de Kosovo como Estado independiente por parte de 57 estados, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, etc. Bien, este asunto se plantea, como se comentaba antes, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y en su opinión consultiva sobre este proceso, el proceso que ha seguido Kosovo, el Tribunal de Justicia dijo que el principio de respeto a la integridad territorial de los Estados no supone una prohibición implícita o preventiva de la secesión unilateral. También dijo que fuera del derecho de autodeterminación, la práctica de los Estados no revela la aparición en derecho internacional de una nueva norma que prohíba la adopción de una declaración unilateral de independencia. También dijo que estos procesos tienen que contar con la legitimidad democrática, social, y también destacó la imposibilidad del recurso a la violencia. En Euskal Herria nola gauzatu daiteke erabakitzeko eskubidea, banoa bukatzea. Erabakitzeko eskubideaz baliatzerako orduan, iruditzen zait zenbait printzipio kontutan hartu behar ditugula. Urdinez dauzkazutenak dira hain zuzen Espainiako Konstituzio Auzitegiak aipatu dituenak aurtengo martxoko sententzia horretan. Lehenbizikoa da legitimitate demokratikoa. Halako prozesu hauek erabateko legitimazio demokratikoa izan behar dute. Prozesu demokratikoak izan behar dira eta herriaren borondate nagusia islatu behar dute. Bigarrena, gardentasuna. Informazioa eta parte hartzea halako prozesuetan ezinbestekoa da. Hirugarrena, elkarrizketa. Elkarrizketa norekin? Estatuarekin, Espainiarekin, Europar Batasunarekin eta nazioarteko elkartearekin. Nazioarteko elkartea osatzen duten gainontzeko herriekin. Beste faktore bat, giza kohesioa eta lurralde kohesioa. Hori Euskal Herrian garatu behar dugu oraindik, baina bide horretan jarri beharko genuke. Giza eskubideen errespetua, gutxiengoen eskubideak barne. Beste printzipio interesgarri bat edo ezinbesteko bat halako prozesu batean sartzeko. Eta baita ere legaltasun printzipioa, ikuspegi juridikotik legaltasun printzipioa ere bermatu behar da, hau da, marko legal guztia baliatu behar ditugu erabakitzeko eskubidea gauzatu ahal izateko. Azkenik, prozesuaren bultzatzaileak edo agentei lotuta, ideia pare bat, iruditzen zait, bi horien artean, alde batetik, Euskal Erakunde Publiko nagusiak eta bestetik gizartea, bi horien artean elkarre elikatze bat gertatu behar dela. Euskal Erakunde Publiko nagusiek rol nagusi badute, bereziki legebiltzarrak iruditzen zait rol nagusi baduela, mekanismoak eta lan dinamikak abian jartzeko. Kataluniako ereduak hori agertzen digu, baina Kataluniako ereduak ere agertzen diguna da, bigarren elementuak, hau da, gizartearen rola, gure esku dagoren rola, gure kasura ekarrita, ezinbestekoa dela halako prozesuetan. Parte hartzea bermatu behar da, bai udalerrietan, indar politikoak ere horretan sustatu behar dugu, agente ekonomiko eta sozialak, erakunde kultura eta zibilak, guzti horiek prozesuaren hartzaile
eta parte hartzaile aktiboak izan behar dira, eta mekanismoak abian jarri behar ditugu, guztien artean, nolabait lan dinamika horiek abian jartzeko. Banoa bukatzera, azken ideia batekin, ¿es? ¿Tiene encaje constitucional el derecho a decidir? Bueno, a esta pregunta, la sentencia de 25 de marzo de 2014, a la que antes me refería del Tribunal Constitucional, pues ya ha dado parcialmente la respuesta, ¿no? El Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que el derecho a decidir es constitucional. Y lo dijo sobre la base de tres principios. Por un lado, el principio democrático o la legitimidad democrática. El Tribunal Constitucional se refiere a que estos procesos tienen que basarse en mayorías, pero también hay que dar participación a las minorías para que participen en el proceso y demás. El principio de diálogo, la modificación del estatus jurídico, dice el Tribunal Constitucional, exige una negociación entre los poderes territoriales. No habla de sujetos políticos, sino dice una negociación entre los poderes territoriales. Y después también otro de los principios sobre los que se basa la constitucionalidad, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, del derecho a decidir, sería el principio de legalidad, si hay posibilidad de modificar el orden constitucional. La Constitución no exige una adhesión militante, dice el Tribunal Constitucional. Bien, ¿cuáles son las cuestiones discutibles de esta sentencia? A mi juicio son, en primer lugar, la falta de reconocimiento del pueblo de Cataluña como sujeto político y jurídico. Bien, con relación a esta cuestión hay que decir que esta sentencia no innova nada, es una línea de continuidad de sentencias anteriores, la sentencia del Estatut y la sentencia de la Ley de Consulta del País Vasco. Bien, la pregunta que nos podemos hacer es, bien, la declaración de soberanía que se impugnó ante el Tribunal Constitucional, ¿era una verdadera declaración de soberanía? Claro, si fuese una verdadera declaración de soberanía, digamos, ya se habría realizado el derecho a decidir por parte del Parlamento. Entonces no haría falta ni consultas ni nada, ¿no? Y luego también se puede plantear, un poco en contra del criterio del Tribunal Constitucional, una cierta incongruencia, ¿no? Porque por un lado el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a decidir, dice, para solucionar problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico, de una parte del Estado para alterar su estatus jurídico, y por otra parte niega el carácter de sujeto político a Cataluña. Esto es incomprensible. Hay una cuestión también, yo creo, discutible de la sentencia del Tribunal Constitucional, es que el ejercicio del derecho a decidir, dice el Tribunal Constitucional, se tiene que enmarcar dentro de un procedimiento de revisión constitucional. Y dice el Tribunal Constitucional, este proceso de revisión constitucional terminará como termina. Bien. Dice el Tribunal, no queda predeterminado en cuanto a su resultado. Os preguntaría, ¿resulta obligada la reforma constitucional para poder ejercer el derecho a decidir, para que se nos pueda consultar? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es negativa. No hace falta modificar la Constitución para que se nos pregunte razones. Consultar no puede ser inconstitucional nunca. Segundo lugar, lo lógico es primero consultar a la ciudadanía antes de que la comunidad autónoma solicite una reforma de la Constitución. Es mejor, lo lógico es saber primero qué piensan sus ciudadanos y para eso les tiene que preguntar. En tercer lugar, las experiencias del derecho comparado nos enseñan que la acomodación del marco constitucional es siempre posterior a la decisión social. Y en cuarto lugar, se podría también traer a colación la hoja de ruta que se estableció en el Estatuto Político de Euskadi de 2004, al que antes me refería, en el artículo 13, que establecía, digamos, este orden de cosas. Primero, consulta a la ciudadanía y, en segundo lugar, en el caso de que esa consulta dé como resultado la voluntad de alterar íntegra sustancialmente el modelo y el régimen de relación política con el Estado español, modificar, adecuar la legislación a esa voluntad mayoritaria del pueblo vasco. Pues voy terminando con unas ideas generales, ¿no? ¿Cabría realizar una consulta soberanista en el actual marco constitucional? Bien, como anotación previa, ¿no? Este tipo de cuestiones son cuestiones políticas, y desde una perspectiva jurídica pues es muy difícil darle solución. Lo que sí está claro y nos demuestra la práctica es que si ponemos reparos jurídicos, límites jurídicos a una voluntad política mayoritaria, esa voluntad política mayoritaria finalmente se acaba imponiendo, ¿no?
finalmente se acaba imponiendo y después, ya en una fase posterior, pues bueno, se le da ya pues un barniz jurídico, ¿no? Desde esa perspectiva entiendo que el régimen jurídico actual hay que dar una interpretación flexible. ¿Y por qué? Pues porque la interpretación de las normas tiene que tratar siempre de ensanchar la participación de la ciudadanía. También porque la interpretación de los derechos fundamentales no puede ser nunca, no puede realizarse nunca de forma restrictiva. Y luego también porque el derecho internacional, en particular el Consejo de Europa, nos dice que las consultas populares son el mecanismo idóneo y democrático para conocer la voluntad de la ciudadanía. ¿Hay vías constitucionales para ejercer el derecho a decidir? Pues bueno, os apunto aquí 5 vías. No las voy a explicar porque es tarde. Y aprobación de una ley sobre consultas populares en el Parlamento de Gasteiz. La vía del referéndum consultivo del artículo 92.1 de la Constitución, que hace referencia a las decisiones políticas de especial trascendencia. Se plantean algunos problemas, no voy a entrar en ellos. Esta segunda vía habla de ser todos los ciudadanos. Pues aquí habría que interpretar si serían todos los ciudadanos en el ámbito de la consulta, o todos los ciudadanos de España. Bien, esto sería un tema interpretable. En todo caso, en el caso de que hubiese problemas, también se podría modificar la ley orgánica que regula las diferentes modalidades de referéndum y se puede prever consultas de ámbito autonómico. No habría ningún problema. La vía 3 es la que utilizó ayer Cataluña: solicitar la delegación de competencias para autorizar la convocatoria de referéndum. La vía 4 sería la modificación de la Constitución. Me parece, es que esto ya es muy difícil. ¿Sabéis en cuánto tiempo se modificó la última de la Constitución? En 18 días, mediando agosto. O sea que tampoco es tan difícil modificar la Constitución. Incluso yo creo que se podría utilizar la vía rápida de modificación de la Constitución, no la vía compleja, si solamente se trata de modificar el artículo 92 para posibilitar referéndums autonómicos. Y luego también se podría utilizar la vía de las consultas no referendarias. Imagino que Cataluña estará pensando en estas vías y en alguna otra. En definitiva, la idea es una cuestión de voluntad política. Y termino. En el caso de que esté bloqueado, de que se bloquee, habiendo vías jurídicas para encauzar el derecho a decidir, en el caso de que quede bloqueado, ¿qué? Pues solamente van a caber las vías alternativas, el plan B. Existen vías constitucionales frente a un bloqueo basado en criterios políticos. Lo que habría que hacer es documentar que esto es así, de que el Estado español, bueno, pues sobre la base de criterios políticos, imposibilita el ejercicio del derecho a decidir, y solamente cabría la unilateralidad que nos apuntaba Mario, a través de elecciones referendarias, elecciones plebiscitarias, o si no, a través de declaración unilateral de independencia sobre la base del derecho internacional. Eskerrik asko.